Los seres humanos son curiosos por naturaleza, y aunque muchas cosas cambian con el tiempo, nunca perdemos la capacidad de cuestionarnos de qué está hecho el mundo que nos rodea. Cuando éramos pequeños, nuestros padres, abuelos y maestros eran los que se esforzaban por dar respuestas a nuestras incansables preguntas. A medida que fuimos creciendo, descubrimos innumerables formas de conocimiento, no solo a través de personas, sino también de películas, libros, música y, por supuesto, lugares. Cada lugar tiene una historia por descubrir, y los lugares especiales cuentan historias especiales. Si tuvieras que contar la historia de tu vecindario, ¿qué lugares no podrían faltar? Y si contaras la historia de tu vida, bueno, debes saber que hay lugares que ayudan a contar la historia de nuestro mundo, de nuestro patrimonio e historia colectiva. Algunos de estos lugares son tan importantes que se les llama sitios del patrimonio mundial. En este podcast queremos presentarte algunos de estos lugares y las historias que nos cuentan sobre nuestro mundo actual. Mi nombre es Fabiola Fernández y estás escuchando un episodio de Tu Patrimonio, Tu Historia, un podcast de la UNESCO sobre el patrimonio mundial en América Latina y el Caribe. Lugares que cuentan nuestras historias. Episodio 1. Personas esclavizadas de ascendencia africana, explorando resiliencia y libertad a través de los sitios del patrimonio mundial. Las opiniones expresadas en este podcast son de expertos individuales y no necesariamente representan las opiniones de la UNESCO u otras organizaciones. ¿Alguna vez te has preguntado cómo el significado de algunas cosas pueden cambiar con el tiempo? Imagínate cómo era vivir en la época de las primeras grandes navegaciones, en los tiempos en que el mar era todavía un gran misterio. Un puerto era un signo de salvación para los marineros. La tierra firme significaba que lo peor había pasado. Pero hubo un tiempo en que, para millones de personas, el puerto era solo un nuevo capítulo de una lamentable historia. La historia de las personas esclavizadas traídas de África a las Américas como resultado del comercio transatlántico de esclavos. Durante más de 3 siglos, estos puertos recibieron a 12 millones de personas esclavizadas, y de estos 12 millones, alrededor de 5 millones llegaron a Brasil. A pesar de ser un período que marcó profundamente a la humanidad, casi todos de los registros de la trata de esclavos fueron borrados. Entre estos lugares que atestiguaron este capítulo oscuro de la humanidad, tenemos el muelle de Valongo, en la zona portuaria de Río de Janeiro, Brasil. El muelle estuvo a punto de perderse, pero fue recuperado y hoy es uno de los sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Hay otros lugares, como el muelle de Valongo en todo el mundo, que cuentan la historia de este terrible período y de la lucha y liberación de estas personas. Muchos de ellos forman parte del programa de la UNESCO. Rutas de las personas esclavizadas, resistencia, libertad y patrimonio. En el episodio de hoy exploraremos el muelle de Valongo, las calles y edificios de Trinidad y el Valle de los Ingenios en Cuba, los paisajes de la resistencia cimarrona en las Montañas Azules y John Crow en Jamaica, y el Parque Nacional Histórico Ciudadela Sanssouci-Ramiers en Haití, donde un fuerte guarda el legado de la Revolución Haitiana, la primera revolución liderada por antiguos esclavos. Primero, visitemos el muelle de Valongo. And Brazil is also the last country. Brasil es también el último país en abolir el barco esclavista. Gracias a los trabajos arqueológicos en el muelle de Río de Janeiro, descubrimos piezas del muelle de Valongo. Y es increíble, pero no hay muchos materiales sobre el puerto de desembarque de personas esclavizadas. Hay una política de extinguir y obligar a no recordar lo que sucedió. Así que el muelle de Valongo se convirtió en el único punto material sobre la llegada de las personas esclavizadas en América. Enslaved people arrival in America.
Para ayudarnos a presentar estas historias, a lo largo de los episodios hemos invitado a expertos en los sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO para que compartan los detalles de cada uno de estos lugares con nosotros. La voz que escucharon es del fotógrafo y antropólogo brasileño Milton Gurán. Fue miembro del Comité Científico Internacional del programa Rutas de las Personas Esclavizadas de la UNESCO. Creado en 1994, este proyecto ha apoyado la producción de conocimientos científicos e iniciativas de memoria sobre el tema de la esclavitud y su abolición. Hoy en día, la gente documenta su vida todo el tiempo. Qué comieron, qué ropa usaron, qué concierto asistieron, a dónde viajaron. La mayoría de estos registros son de la vida cotidiana, pero algunos son mucho más importantes, cosas que realmente uno no quiere olvidar. Ahora, imagina que alguien ha borrado todos los recuerdos y registros de un evento. Con el tiempo, la gente lo olvidaría y sería como si nunca hubiera sucedido. La humanidad también tiene su historia y sus momentos decisivos. Uno de estos períodos que influyó en muchas cosas de nuestra sociedad actual, que no debe ser olvidado jamás, es la trata transatlántica de esclavos. Involucró el trabajo forzado de millones de personas, creando un sistema de deshumanización basado en el racismo que se combate hasta el día de hoy. Fue el principal motor de la economía en ese momento y formó la base social de varios países de América. A pesar de que el período de la trata transatlántica de esclavos se mantuvo durante 3 siglos, corrió el riesgo de ser distorsionado o borrado. Hay muchos sitios del patrimonio mundial asociados a la historia del comercio transatlántico. Y creo que Milton Gurán ya mencionó uno que es muy importante en Brasil. Por supuesto, el muelle de Valongo. Esa es la voz de Lázare Elondú Assomo, director del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Hay muchos sitios asociados con la esclavitud, tanto en América como en África. Y en África hay muchos. Algunos de ellos son conocidos en todo el mundo, como la isla de Gorea, donde los esclavos partieron de África hacia el viaje transatlántico, o la isla de Zanzíbar, en Tanzania, en la otra parte del continente. Y también tienes en Ghana la Costa del Cabo, con más de 10-15 castillos que están asociados con la historia de los esclavos. Y por supuesto, son muy importantes porque siguen siendo testimonios. Es una forma de hacer que esos lugares cuenten la historia para que esta historia no se olvide y que pueda utilizarse también como un lugar educativo para que las futuras generaciones recuerden lo que sucedió, para evitar que vuelva a ocurrir y crear conciencia del peligro que supone esclavizar a las personas. Brasil no es diferente de otros países que practicaron la trata de esclavos. Los trabajadores esclavizados contribuyeron a construir su economía y con el tiempo su identidad. In Brazil, more than a half of the population En Brasil, más de la mitad de la población se identifica como personas negras. Y esta población ha sido sometida al racismo estructural durante todo este tiempo, desde la construcción de Brasil como nación. has been built as a nation. Por lo tanto, la propuesta de Brasil ante la UNESCO para hacer del Muelle de Valongo un sitio del patrimonio mundial fue un acto sumamente importante y transformador a favor de su patrimonio africano. And the site of Valongo and all Y en el sitio de Valongo y todo este patrimonio material e inmaterial dan una idea de lo que dijo el señor Elondú, que es la conciencia del pasado, quién soy, quién era, quién solía ser y quién soy ahora. Así que si sé quién solía ser, puedo imaginar, puedo descubrir quién soy ahora y puedo pensar en cómo ser y lo que puedo hacer en el futuro. Este es el significado del patrimonio mundial. of World Heritage. And when World Heritage Sites
Y cuando los sitios del patrimonio mundial están particularmente asociados con la historia de la esclavitud transatlántica, plantean la misma pregunta. Así que los visitantes, cuando vienen, se encuentran en un ambiente donde el patrimonio mundial contará la historia sobre lo que sucedió. Y luego todos comenzarán a plantearse e imaginar lo que pasaba en la época de la esclavitud, cómo se mantenía a las personas en lugares tan pequeños, cómo fueron tan maltratados, qué les sucedió. De hecho, los sitios del patrimonio mundial son lugares para crear conciencia, como se ha mencionado. Y el profesor Milton lo ha expresado claramente, porque entonces uno se cuestiona sobre la historia de nuestra humanidad, pero también permite entender lo que significa para la UNESCO que el patrimonio mundial sea universal. ¿Cuál es el mensaje de universalidad? Se trata de ese tipo de mensaje donde se crea conciencia y se hace que las personas sientan exactamente lo que es la humanidad hoy en día. Y el patrimonio mundial está destinado a eso. Este poder transformador mencionado por Lázaro Elondúa Somo se debe a que en Brasil, como en otros países que han experimentado un proceso de colonización, el desarraigo generó una dificultad entre los descendientes de personas esclavizadas. Se enfrentaron a dificultades para acceder a su historia y tomar conciencia del camino que sus antepasados tuvieron que recorrer hasta alcanzar la libertad. La preservación de la memoria es fundamental. Los africanos construyeron Brasil y el muelle de Valongo es un símbolo de ello. Lleva consigo la fuerza emocional de la lucha contra el racismo y el sufrimiento generado por la esclavitud. Bueno, como dije, el muelle de Valongo es un muelle. Las piedras están allí. Es una referencia del desembarco de personas y por lo tanto es material. Pero también es intangible, porque hemos mencionado, representa el sufrimiento. Significa que las personas perdieron su libertad y es un símbolo de algo que la humanidad no puede aceptar. It's a symbol of something that the humanity no accept. The humanity no longer accepts. Si puedo agregar a lo que acaba de decir Milton Gurán, la humanidad ya no acepta esa historia, y el hecho de que los descendientes estén vinculados a estos lugares les ayuda a reconectarse con su pasado. Por lo tanto, es importante permitirles tener esta conexión volviendo al lugar donde comenzó su historia. Así podrán entenderla. Going back to the place where their history started so that they understand it. El muelle de Valongo no solo es importante por la emoción que genera, sino también porque nos permite preguntarnos, ¿cómo pudo suceder esto? Y también es una respuesta. Esto nunca debería volver a suceder. Por esta razón, lugares como el muelle de Valongo no solo ofrecen un espacio para reconectar con la memoria y reflexionar sobre la historia, sino que también sirven como hitos de resistencia. Ahora, vamos a explorar algunos de estos sitios que también forman parte de la ruta de las personas esclavizadas y que son la memoria viva de la lucha por la abolición. Ahora dejaremos el puerto y nos dirigiremos a un valle en Cuba con un hermoso paisaje natural. Aquí se encuentra la ciudad de Trinidad y al noreste de la ciudad, el Valle de los Ingenios, un lugar que es uno de los hitos de la ruta de los pueblos esclavizados. Bueno, el principal legado del tráfico de esclavos es complejo porque, digamos, desde el punto de vista demográfico, es uno de los componentes, la población de origen africano, es uno de los componentes fundamentales de la población cubana. La voz que has escuchado es de Alicia García Santana. Buenos días, mi nombre es Alicia García Santana y bueno, llevo muchísimos años, toda mi vida, trabajando en función de la investigación, la conservación, la promoción del patrimonio cubano. Y específicamente me he dedicado al estudio de las ciudades, de las viviendas y la ciudad
algunas de ellas en las que he tenido un largo trabajo, como es el caso de la ciudad de Trinidad, que es una de las declaradas Patrimonio de la Humanidad. Escuchemos hablar de la ciudad de Trinidad y el Valle de los Ingenios, en Cuba. Es una alegría poder estar a estas alturas del camino, seguir contribuyendo con una causa que consideramos realmente importante, que es la conservación del legado patrimonial nuestro, el de nuestro país y en general, en fin, de cualquier país. El patrimonio es el contexto de vida, las ciudades, las viviendas, es el contexto donde se desarrolla la vida y tiene una enorme influencia en la felicidad humana. Una de las ciudades más antiguas de América, Trinidad, fue fundada en 1514. La ciudad experimentó un desarrollo lento durante sus primeros siglos, debido a que era atacada por piratas, como todas las ciudades caribeñas y los pueblos costeros. En los finales del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX, experimenta un gran salto económico en virtud del desarrollo de la industria azucarera, que fue uno de los pilares de la economía cubana. Y como es sabido, el azúcar y la esclavitud eran negocios inseparables durante este periodo. Requiere el proceso ya deshumanizante de la trata de esclavos en el país. Viene a producirse en los finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, que es cuando Cuba entra propiamente en el sistema de plantación esclavista. Durante este salto económico, Trinidad adquirió la arquitectura que aún se mantiene hasta el día de hoy. Este periodo llegó a su fin con la abolición de la esclavitud, marcando el comienzo de una nueva etapa para la ciudad. Y la ciudad adquiere en ese momento los rasgos que ha llegado hoy. Se lo debe al desarrollo del valle y al colapso de la industria azucarera del valle, a la paralización del sistema esclavista cubano, ya en los mediados del siglo XIX, francamente un obstáculo al desarrollo y uno de los grandes problemas que tenía el país. Trinidad queda arruinada, queda aislada por sus montañas, queda prácticamente separada del resto del país, queda en la miseria, y a esa condición de falta de recursos le debe la conservación de su patrimonio urbano y arquitectónico. Es decir, la ciudad se congela en el tiempo y llega al siglo XX con las características esenciales de un núcleo del periodo colonial, representado por el urbanismo, representado por sus calles empedradas, sus aceras originarias. Mientras que el muelle de Valongo es un importante registro de la llegada de los esclavos, el Valle de los Ingenios es un vestigio del trabajo de los esclavizados y la riqueza que producían sin poder disfrutar de nada de ella. En el apogeo de su crecimiento, se cree que más de 11,000 personas esclavizadas trabajaron en los ingenios de Trinidad. Hoy en día, el sitio aún conserva los 75 molinos, las casas de molinos y cuarteles, entre otras instalaciones. Representado por los edificios hitos más importantes de la estructura urbana de la ciudad, representada por su arquitectura doméstica, grandes palacios, grandes casas y casas modestas, casas tradicionales, en fin, y además por algo muy esencial que también caracteriza a la ciudad de Trinidad, que es la relación con su paisaje. Trinidad mantiene su relación con el paisaje, la montaña y el mar prácticamente inalterada. Esto fue fundamental para que la ciudad fuera declarada Patrimonio Mundial en 1988. Años antes, en 1982, la primera ciudad cubana en ser declarada Sitio del Patrimonio Mundial fue La Habana y su sistema de fortificaciones, lo que fue fundamental para la inscripción posterior de Trinidad y el Valle de los Ingenios. De hecho, es un buen momento para extender una invitación. Los enlaces para obtener más información y ver las fotos de los lugares mencionados aquí se encuentran en la descripción del episodio. Pero la importancia de la ciudad va más allá de su arquitectura y paisaje. Al igual que en Brasil, la presencia de personas de ascendencia africana pasó a formar parte de la construcción de la identidad cubana,
mezclada con la llegada de personas de otras partes del mundo, como comenta Alicia. El pueblo cubano el etnos del pueblo cubano está integrado por los aportes de diversos linajes humanos procedentes de Europa, de África, y también nos queda a nosotros, al menos en nuestra sangre, los remanentes de la población prehispánica, de la población indígena cubana. Esta, en realidad, y por supuesto, en la cultura del país, en sentido histórico, ha sido configurada mediante el aporte generosísimo de cada uno de estos linajes. Esta unión de diferentes grupos étnicos creó una clase de intercambio cultural que más tarde fue nombrado como transculturación. El término fue acuñado por el pensador cubano Fernando Ortiz. El Valle de los Ingenios puede considerarse el testimonio más rico y mejor conservado de la industria azucarera del Caribe de los siglos XVIII y XIX, y en consecuencia del proceso de esclavitud asociado a este negocio. Aquello nuevo que aparece a partir de la convivencia de largo tiempo por grupos humanos diferentes, de culturas diferentes, de procedencias diferentes, y que dan por resultado algo nuevo, algo que se creó por el proceso de transculturación entre lo uno y lo otro. A mi criterio, eso es lo que ha pasado con la cultura cubana. La cultura cubana es una cultura de transculturación entre todos estos linajes y básicamente sobre lo africano y lo hispánico. Es decir, lo que se puede llamar identidad cubana es el resultado de lo que ha surgido de esta condición peculiar, según Alicia. Yo no podría identificar una sola actitud cultural o humana que fuera privativa de un grupo dado. Por ejemplo, en algunas partes de la cultura cubana es fácil reconocer la influencia hispana, mientras que en otras, como en la cultura musical y la danza, se nota más la influencia africana. El proceso de integración nacional del país, desde Cuba es un país chiquito, es una pequeña isla, no tiene diferencias geográficas importantes, y el proceso de integración, el proceso de transculturación fue, a pesar de las diferencias socioeconómicas, a pesar del horror que significó la esclavitud, a pesar de que unos actuaron como esclavistas y otros como esclavos, etcétera y demás, a pesar de todo eso, al final, en estos momentos, en estos años, podríamos decir que la cultura cubana ha logrado un proceso, vamos a decir, que se ha enriquecido con con lo dado por cada una de estos linajes humanos, y eso somos. Es decir, yo reconozco una cultura cubana, no una cultura de grupos específicos. Por supuesto, Alicia no está diciendo que hubo una consecuencia positiva del horror de la esclavitud. Sin embargo, por la presencia de diferentes pueblos en Cuba, que es una isla, un país pequeño territorialmente, sin áreas muy diferentes entre sí, como es el caso de los países más grandes, se produjo un conjunto de intercambios culturales, que también incluyó, pero no se limitó, a pueblos esclavizados del continente africano. Y de estos intercambios surgió la cultura cubana, que es única, vibrante y reconocida en todo el mundo. Hemos hablado previamente sobre la llegada de personas esclavizadas a las Américas y su trabajo forzado. Ahora conoceremos sobre un lugar que sirvió como refugio y resistencia, las Montañas Azules y de Jim Crow. Hello, I'm Dr. Susan Otuokon. Hola, soy la doctora Susan Otuokon y hasta finales de mayo de 2023 fui la directora ejecutiva del Jamaica Conservation and Development Trust, la organización no gubernamental responsable de gestionar el Parque Nacional y Sitio del Patrimonio Mundial de Montes Azules y de John Crow. La doctora Otuokon trabajó entre el 2002 y 2019 como administradora del Parque Nacional, responsable de las tareas diarias. En julio de 2015, ella atestiguó cómo las Montañas Azules y de John Crow se convirtieron en sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO por su extraordinario valor natural y cultural.
se trata realmente de un lugar único. The natural heritage comprises over El sitio del patrimonio natural comprende más de 26.000 hectáreas de bosque nuboso tropical de hoja ancha sobre 1.000 metros y llegando hasta 2.256 metros de elevación. Esto no existe en ninguna otra parte de Jamaica o el Caribe. the Caribbean. Lo que hace que este lugar sea tan especial es el vínculo directo entre sus características naturales y su valor cultural. Gracias a sus bosques, al tipo de terreno y recursos naturales como los ríos y a la alta biodiversidad, las montañas azules y de John Crow proporcionaron protección y refugio para que los cimarrones establecieran su cultura. Fue una verdadera fortaleza natural. Esto generó una de las historias más impresionantes de la resistencia de las personas esclavizadas en el mundo. Pero antes de adentrarnos en cómo sucedió esto, First, a little bit of Primero, un poco de la historia de los cimarrones en Jamaica. Jamaica fue gobernada por primera vez por poderes coloniales de 1494 por los españoles. Para 1513, los habitantes originales de la isla, los taínos, habían sido prácticamente diezmados. being pretty much decimated. hay evidencia histórica de que los pocos indígenas taínos que sobrevivieron a la colonización española huyeron a las montañas azules y de John Crow. Now, the Spanish, Ahora los españoles necesitaban traer a africanos esclavizados para desempeñar un papel en sus pequeñas granjas y también para cuidar de los cerdos y del ganado que tenían en las áreas montañosas. Así que comenzaron a traer a estas personas, pero poco después comenzaron a escapar a las montañas. Y así fue como llegaron a conocerse como los cimarrones. the Maroons. En 1640 ya había dos grupos de cimarrones en las montañas, los de Barlovento y los de Sotavento. Sin embargo, en 1655, los británicos capturaron Jamaica de los españoles, lo que llevó a más esclavos fugitivos y a un aumento significativo de la población de cimarrones en general. Later on, Más tarde, alrededor de la década de 1720, comenzaron a expandir las plantaciones de caña de azúcar y esto incluía la parte oriental de la isla, donde las montañas Blue, o Montes Azules, de John Crow forman la principal cordillera. Sin embargo, los cimarrones ya habían ocupado y estaban cultivando en estas áreas, por lo que estaban decididos a mantener su libertad, su tierra y la soberanía de su territorio. Y esto finalmente llevó a las guerras de los cimarrones entre 1728 y 1739. 39. El terreno de las montañas era de difícil acceso, y esto fue una ventaja clave para que los cimarrones resistieran a las flotas británicas. Además, los cimarrones desarrollaron técnicas de guerrilla para defenderse y técnicas de supervivencia para poder vivir de los recursos locales. Estas incluían el conocimiento de los indígenas que primero se refugiaron en las montañas y fueron transmitidos a los cimarrones a través del intercambio cultural. Después de años de conflictos con los británicos, finalmente se firmó un tratado que otorgaba a los cimarrones su autonomía en sus tierras. La resistencia de los cimarrones llegó a representar una esperanza para todas las personas esclavizadas. The indomitable spirit of the Maroons provided El espíritu indomable de los cimarrones proporcionó una inspiración para las personas esclavizadas que buscaban su libertad, y esta inspiración, esta esperanza que los cimarrones brindaron llevó a los africanos esclavizados a creer que era posible para ellos obtener su libertad. También proporcionó un espacio real donde sentían que, si podían atravesar el bosque y las montañas hasta los lugares donde vivían los cimarrones, podrían tener un lugar donde realmente ser libres. have a place that they could truly be free. Y dentro de esta esperanza que se extendía, una persona en particular se convirtió en un símbolo de la resistencia de los pueblos oprimidos de todo el mundo. Es conocida como Nani de los Cimarrones, la reina Nani. The Maroons and Los cimarrones, y especialmente la reina Nani, representan hoy para los jamaiquinos la importancia de luchar
por lo que crees, la libertad, la soberanía y el derecho a gobernarte a ti mismo. La reina Nani, en particular, es una inspiración para las mujeres y un símbolo de igualdad de género. Se le ve como una mujer fuerte, que se preocupa por su pueblo y estaba dispuesta a luchar y usar todas las herramientas que poseía para asegurar su libertad, soberanía y sus medios de vida. and their livelihoods. Es porque este lugar tiene un valor inmenso y es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El mismo espacio que proporcionó refugio para los pueblos indígenas se convirtió en un sitio de resistencia para los cimarrones. Esto ocurrió porque durante el tiempo que permanecieron en el lugar, estos pueblos se integraron con la naturaleza y preservaron el medio ambiente, sabiendo que dependían de él para sobrevivir. Los vientos de las montañas azules y de Jim Crow todavía tienen mucho que decir a las nuevas generaciones. The Nani Town Cultural Heritage. La ruta del patrimonio cultural de Nani Town consta de un sendero principal y varios otros senderos, algunos conectados, otros interconectados y algunos no. Muchos de ellos están alrededor de la comunidad de cimarrones existentes que han estado en uso durante cientos de años y todavía se utilizan hoy en día. Esos senderos representan lugares donde los cimarrones iban a recoger agua de manantial, donde iban a cazar diferentes tipos de vida silvestre, incluyendo los arroyos donde iban a pescar camarones y peces. Por lo tanto, son muy importantes para la cultura de los cimarrones, así como para recordar y relatar su historia en diferentes lugares a lo largo de estas rutas y senderos. Hoy en día, están reconocidos como podrían usar estos senderos para la recreación y el turismo. Y la Jamaica Conservation and Development Trust está trabajando para establecer negocios apropiados para las comunidades de cimarrones y ayudarles a mejorar sus medios de vida. Improve livelihoods. El tratado fue firmado en 1739 y garantizaba la autonomía para los cimarrones en las montañas azules y de Jim Crow. Varias décadas después, en otro lugar, una rebelión de personas esclavizadas pasaría a la historia. Y ahí es donde vamos ahora, en la última parte de nuestro primer episodio. History La historia ha sido testigo de muchas insurrecciones y revoluciones, pero solo una nación ha surgido de un levantamiento de esclavos: la República de Haití. the Republic of Haiti. Esa es la voz de Patrick de la Tour. And I am Soy practicing arquitecto especializado en la conservación de edificios y la importancia del patrimonio. Obtuve una licenciatura en arquitectura en la Universidad de Howard y una maestría en ciencias de la preservación histórica de la Universidad de Columbia en Nueva York. He sido arquitecto de monumentos en Haití desde 1974, trabajando en el Palacio de Sanssouci y la Ciudadela en Rey. Y soy un arquitecto activo de ISPAN, la agencia responsable de la preservación de monumentos y sitios del monuments and país. sites of the country. El sitio es el Parque Histórico Nacional Ciudadela Sanssouci-Ramiers en Haití y el hito es la Revolución Haitiana. Hay algunas cosas que hacen que la Revolución Haitiana no tenga precedentes. La colonia francesa de Saint-Domingue fue considerada una de las colonias más ricas de la época, gracias a la gran producción de azúcar y café lograda con el trabajo de personas esclavizadas del continente africano. Sin embargo, en Francia, en 1789, comenzó un notable acontecimiento de inmensa importancia para la historia: la Revolución Francesa, cuyo objetivo era acabar con la monarquía y los privilegios de la nobleza. El lema de sus ideales es popular hasta el día de hoy: libertad, igualdad y fraternidad. Bueno, libertad, igualdad y fraternidad no son ideas que se alineen con la esclavitud, por lo que en 1791, influenciados por la Revolución Francesa y opuestos a las terribles condiciones de trabajo y la brutalidad de la esclavitud, los esclavos de Saint-Domingue se rebelaron. Líderes como Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines y Henri Christophe fueron fundamentales en el proceso. Mientras ocurría la Revolución Haitiana,
el resto del mundo estaba en un momento tumultuoso. Países como Francia, España e Inglaterra, que en ese momento eran las mayores potencias del mundo, intentaron controlar la isla, complicando aún más las cosas. No fue hasta el 1 de enero de 1804, después de años de lucha, que los revolucionarios, liderados por Jean-Jacques Dessalines, declararon la independencia, creando Haití, la primera república negra del mundo. La revolución haitiana, que ocurrió en un momento en que la esclavitud aún era muy prevalente alrededor del mundo, fue extremadamente importante para influir en otros movimientos independentistas en todo el mundo. Para asegurar su nueva independencia, Haití construyó un sistema de fortificación en sus picos montañosos más altos. La obra maestra de este sistema es la Ciudadela Henry, una de las fortalezas más extraordinarias del mundo. Sirve como un monumento a la libertad de los esclavos en todas partes y a la dignidad de los hombres negros en cada país. El Parque Histórico Nacional Ciudadela Sans-Souci, Ramiers, en Haití, inscrito como Sitio del Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1982, fue construido por los esclavos que ganaron su libertad y representa la lucha de Haití por la independencia y la abolición de la esclavitud. Tiene una superficie de 25 kilómetros cuadrados y consta de 3 partes principales: el Palacio de Sans-Souci, la Ciudadela Henry y los edificios Ramiers. La construcción de la ciudadela en sí fue un acto impresionante. La Ciudadela Henry emerge de las nubes. En este escenario heroico, Henri Christophe, el esclavo que se convirtió en rey, impulsó el trabajo sobrehumano de 20.000 hombres para crear esta fortaleza extraordinaria de nuestro tiempo, el primer monumento a la libertad del hombre negro. La ciudadela podía albergar hasta 5.000 hombres y fue la residencia principal del rey Henri Christophe hasta su muerte en 1820. Sus ruinas unen diferentes estilos arquitectónicos y guardan el símbolo de la fuerza de una nación que surgió de la rebelión de los esclavizados. Patrick nos cuenta de la inscripción del Parque Nacional como Sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Esa clasificación se basó en 2 criterios. Criterio 4. El sitio ofrece un ejemplo eminente de un tipo de construcción o un conjunto arquitectónico y tecnológico, además de un entorno natural que fue testigo de uno o más periodos significativos de la historia humana. Criterio 6. Directa y materialmente asociado a eventos, tradiciones vivas, ideas, creencias o trabajos artísticos y literarios que tienen un significado y valor universal excepcional. Es importante mencionar que los proyectos de preservación pueden incluir mejoras de infraestructura que pueden afectar a las comunidades locales. El proyecto Hispan-UNESCO, Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, se basa en un enfoque interdisciplinario para la preservación, restauración y desarrollo del complejo monumental dentro del Parque Nacional. Los objetivos principales del proyecto son la restauración de la Ciudadela Henry y el Palacio de Sans-Souci, la consolidación del sitio de Ramiers, el uso adaptativo de la Ciudadela Henry y el Palacio de Sans-Souci, la mejora de las carreteras entre Millau y la Ciudadela, la formación de arquitectos, técnicos, dibujantes, albañiles, carpinteros, herreros y artesanos en el arte de la restauración y conservación. Es simbólico que el sitio del Patrimonio Mundial que concluye nuestro viaje sea una fortaleza construida por antiguos esclavos y restaurada hoy por arquitectos y constructores locales. La memoria necesita ser preservada y las historias necesitan ser contadas. Ellas contienen nuestra historia, dan significado a nuestro presente y nos empoderan para el futuro. Este fue el primer episodio de Tu Patrimonio, Tu Historia, con el apoyo del Gobierno de Brasil y la UNESCO. Soy Fabiola Fernández.
Este episodio fue producido, editado y guionado por Ricardo Terto en coproducción con Lilian Saiz. El apoyo en la producción fue brindado por Diogo Carvalho. La entrevista con Milton Gurán y Lazaré Eloundú Asomo fue realizada por Rochelle Roca. La entrevista con Alicia García Santana, Susan Otuokon y Patrick Delatour fue realizada por Lilian Saiz. La coordinación estuvo a cargo de Rochelle Roca. Las voces de los expertos fueron dobladas por Paola Gómez y Leandro Peredo. Las opiniones expresadas en este podcast son de expertos individuales y no necesariamente representan las opiniones de la UNESCO u otras organizaciones. Volveremos pronto. Gracias por escuchar.